Hola maestros, es un gusto saludarles. Y para la clase de hoy vamos a hablar precisamente un tema que conlleva el otro. En primer lugar, vamos a hablar sobre estudios de diversidad, propiamente de diversidad sexual, y vamos a terminar hablando lo que es necesario para nuestra materia, que es educación en diversidad, esta vez sexual, que vamos a entender que es necesaria para propiamente el bienestar social. ¿Vale? Pero vamos a partir, como les decía yo, del tema sobre los estudios de la diversidad y sobre diversidad sexual. La cuestión de la diversidad sexual refiere a la condición de ser diverso. ¿Qué quiero decir? Al hecho de ser diferente y desigual y sugiere una distancia respecto de la norma que es la heterosexualidad. De acuerdo con Jeffrey Wicks, la diversidad implica un continuum de conductas en el que un elemento no tiene un valor más fundamental que cualquier otro. Desde el siglo XIX, la mayor parte de las sociedades industriales han presenciado la emergencia política de lesbianas y homosexuales para desarrollar identidades y comunidades más amplias. También han surgido la voz de travestis, transexuales, bisexuales, prostitutas y otros grupos exigiendo su derecho a la libre expresión y a la legitimidad. De acuerdo con algunos teóricos, la diversidad sexual abarca las sexualidades plurales, polimorfas y placenteras, como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el transgénero, que es travestis y transexuales, ya sea como identidades esencializadas o como prácticas sexuales sin carácter identitario. De hecho, se considera que la categoría, de la diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la inclusión de nuevas identidades de acuerdo al momento histórico y el contexto cultural específico. A su vez, es importante que consideremos que la diversidad sexual incluye identidades plurales diversas a su interior. Los estudios sobre el tema, lo verdad es que son relativamente nuevos y resultado, ya les decía yo al principio, de las luchas reivindicativas de las minorías sexuales. ¿Derivado de qué? De los trabajos de gays, lesbianas y también posteriormente de los queer. Las investigaciones sobre la diversidad sexual se han eliminado, se han eliminado de un carácter que era peyorativo, lastimante, y que históricamente tuvieron y se han convertido ahora en espacios de reflexión sobre las diferentes manifestaciones de la sexualidad, como lo es propiamente esta clase. De acuerdo con algunos expertos, los estudios sobre la diversidad sexual pretenden entender cuáles son los significados asignados a las identidades y prácticas sexuales en determinados contextos socioculturales, lo cual implica adoptar modelos teóricos que interpreten y expliquen dichas expresiones. Asimismo, también analizan la reproducción de los significados culturales que tienen las prácticas sexuales en la vida social. El sexo, para entenderlo de esta manera, maestros, el sexo está dado por los órganos biológicos, mientras que el género se adquiere a través de la socialización y hace que las mujeres y hombres vivan las responsabilidades, pautas, comportamientos, gustos, expectativas, temores y actividades aprendidos y previamente asignados como propios de su sexo. ¿Qué quiero decir? Propios de los hombres, propios de las mujeres. La orientación sexual, por su parte, tiene que ver con la elección del objeto de amor y de deseo, es decir, hacia qué sexo se inclina el deseo sexual y amoroso y es independiente del sexo y del género de la persona y representa la organización específica del erotismo y el vínculo emocional de un individuo. Y por último, para que lo tengamos más acorde, la orientación puede manifestarse a través de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales. Actualmente se habla en mayor medida de orientación sexual y no de preferencia sexual. ¿Para qué? Desde ahí ya tenemos que estar hablando de educación para la diversidad, para disminuir la carga de elección que tiene el hecho de preferir. El consenso generalizado al respecto considera que la orientación sexual establece una tendencia erótica personal hacia ciertos sexos y tampoco niega la cuestión de la elección.
El vínculo entre los conceptos de sexo, género y orientación sexual habla de la estrecha relación que existe entre los estudios de la diversidad sexual y los estudios de género. De hecho, muchos investigadores consideran que la homosexualidad es primordialmente entendida como una transición de género. ¿Qué quiero decir con esto y qué quieren darnos a entender los investigadores? Que la homosexualidad no es principalmente amenazante por ser una orientación sexual diferente a la heterosexual, sino porque trastoca los roles tradicionales de género. Lo interesante de los estudios sobre la diversidad sexual es que cuestionan las estructuras tradicionales de sexo y género y abren preguntas acerca de los viejos y nuevos significados de la feminidad y la masculinidad, así como también buscan propuestas sobre nuevos tipos de parejas y familias y diferentes posibilidades de ser padres y madres. En México, las comunidades de la diversidad sexual se autoidentifican con las siglas LGBT, que incluyen a los grupos de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis y transgéneros. Pero no me voy a meter mucho a esto porque nos tenemos que enfocar obviamente a la cuestión de discriminación, de inclusión, pero el abordaje del tema, el abordaje para nuestra materia, debe a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que nos interesa para nuestra materia es que el abordaje de este tema debe de partir en la aceptación originaria de la legitimidad de la existencia de estas diferentes expresiones de diversidad sexual. Y por lo tanto, para mi materia, para nuestra materia, no es relevante hacer un juicio de valor sobre si dichas manifestaciones sexuales, si ser lesbiana, homosexual, transgénero, travesti, son buenas o malas en términos morales, naturales o antinaturales en términos biológicos. Mi materia no aborda tampoco las causas de homosexualidad, lesbianismo, travestismo, no. ¿Por qué? Porque debemos de partir que vivimos en una sociedad que está y prevalece sobre un principio democrático liberal que implica la aceptación de la pluralidad de las distintas formas de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces vamos a entender que, maestros, homosexual es el hombre a que le gusta otro hombre. Lesbiana es la mujer que le gusta otra mujer. Y bisexual es a quien le gusta hombre y mujer por igual. No entremos en detalles, maestros, porque eso está más claro que el agua. Y ahora, si nos queremos detener en transgéneros se divide entre transexuales y travestis, o también llamados travestidos. Por un lado, los transexuales son personas que tienen plena convicción interna de pertenecer al sexo opuesto al que nacieron y presentan una insatisfacción y un rechazo permanente con sus órganos sexuales primarios y secundarios. Y los travestis son quienes se visten y se comportan como el sexo contrario solo temporalmente y de esta manera pueden realizar sus deseos de expresar su parte femenina o su parte masculina. Y una vez que nos queda claro y que fui muy claro y muy práctico en estos conceptos, tenemos que hablar sobre discriminación, exclusión y homofobia para llegar a nuestro punto central, que es hablar sobre la educación. Hablar de igualdad y de inclusión es hablar de los principios de democracia liberal, porque el ideal de todo buen régimen político es la consecución de la igualdad en términos de la representación y las prácticas de elección y la inclusión de todos los ciudadanos en términos de igualdad de derechos. En México, el reconocimiento legítimo de la existencia de las minorías sexuales, la igualdad con base a la representación y la inclusión en términos de derechos, la verdad es que están lejos de ser una realidad. Globalmente se puede hacer un diagnóstico y determinar que en la sociedad mexicana predominan las prácticas discriminatorias, excluyentes y homofóbicas, que son precisamente las que plantean los retos más importantes para la construcción de una sociedad, de una educación igualitaria e incluyente. Entendemos como discriminación cualquier práctica que pretenda jerarquizar a las personas o sus actos, es decir, al hecho de establecer algunas identidades, actos o acciones como superiores frente a otras que son inferiores. La noción de exclusión
pretende mostrar la incompatibilidad entre los diferentes elementos. Así, las prácticas de exclusión suprimen o tratan de eliminar lo que es incompatible y que se vive como amenaza a la existencia presente y futura. Tanto las prácticas discriminatorias como las excluyentes están presentes en lo que se ha dado en llamar homofobia, la cual, según muchos autores, tiene que ver con el odio, el rechazo y la opresión sistemática hacia las personas que se relacionan de manera amorosa, erótica y sexual con personas de su mismo sexo. Y llegamos a la educación en diversidad sexual. La escuela, maestros, y es para lo que ustedes están estudiando, es un espacio fundamental para el desarrollo de estilos de vida saludables. Aquí tenemos higiene, nutrición, prevención de accidentes, prevención de uso de sustancias, salud sexual, reproductiva, y estos tan solo son algunos temas que, según la Organización Mundial de la Salud, deben de estar incluidos en los programas educativos desde el nivel básico. De todos ellos, solo la salud sexual y reproductiva siempre resulta controversial para algunos padres de familia y tomadores de decisión, más aún cuando va incluida dentro de la educación integral en sexualidad. Existe evidencia contundente de que esto, la educación integral de la sexualidad o educación sexual, como lo conocemos con otros nombres, es crucial para evitar embarazos en la adolescencia, VIH, enfermedades de transmisión sexual, pero también violencia en el noviazgo y violencia homofóbica. Sin embargo, como les digo, existe gran oposición por parte de sectores conservadores que se niegan a reconocer esa evidencia y se dejan llevar por ideas, tal y como pasó por allá de las décadas de los 50, cuando varios países de América Latina comenzaron a impulsar la planificación familiar. La diferencia es que ahora la oposición no se centra en la salud reproductiva, sino en la educación sobre diversidad. La inclusión de temas de diversidad sexual en los programas educativos ha sido incluso recomendada por la UNESCO con el fin de evitar violencia hacia los estudiantes que son lesbianas, bisexuales, gays, trans e intersexuales o que son percibidos como tal por sus compañeros. Cualquier dato, cualquier estadística que veamos, vemos que la mayoría de los estudiantes que son LGBT son víctimas de bullying o también tenemos matones incluso homofóbicos en las escuelas, cuya expresión va desde insultos, pasando por golpes y el rechazo que en ocasiones, desgraciadamente, orilla al suicidio. En México se viven momentos en que el avance al reconocimiento a los derechos de las personas LGBT ha empezado a permear a toda sociedad, pero también se vive un momento en que la oposición a los contenidos de diversidad en las escuelas ha vuelto a poner a la educación sexual en el ojo del huracán. El miedo principal, y no solo en la educación sexual, sino también en cómo tratar a estas personas. No dejamos de ser seres humanos por el simple hecho de tener otra orientación sexual. Entonces, el miedo principal que se vive es que si los niños y adolescentes aprenden que cuando hay diferentes formas de relacionarse afectiva y sexualmente, seguramente se volverán homosexuales. Eso es una tontería. Tan absurda resulta esta aseveración como pensar que si los niños aprenden sobre la existencia del vegetarianismo, dejarán de comer carne. La homosexualidad, maestros, tanto masculina como femenina, y la transexualidad obedecen a una combinación de factores biopsicosociales, los cuales ciertamente no se enseñan y tampoco se transmiten, y mucho menos se curan. Simplemente son, en este sentido, que se deban de exigir un respeto. ¿Por qué? Porque se deben de reconocer plenamente los derechos de las personas LGBT. La educación en diversidad sexual, mis estimados maestros, consiste, y en la que deben de plantearse ustedes, en enseñar que debemos enseñar a los estudiantes que existen personas que tienen una atracción erótica y afectiva hacia personas de su mismo sexo y que estas personas merecen
todo el respeto y que sus familias son tan normales como las familias formadas por heterosexuales. Además, debemos de explicar que existen personas que tienen un género que no corresponde con su sexo de nacimiento y que también merecen el respeto social como cualquier otra persona, ni más ni menos. Es necesario, maestros, que se dejen los dogmas de lado cuando se trata del bienestar de los individuos, que obviamente conlleva el bienestar social, al bienestar de la comunidad. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de temas de educación y propiamente de derechos humanos. La educación en diversidad es necesaria y totalmente inofensiva, como lo ha documentado la UNESCO a través de experiencias exitosas en diversas partes del mundo. La consecuencia de no actuar y no educar en diversidad será que el bullying siga afectando a la mayoría de estudiantes LGBT en las escuelas y que la homofobia en otros espacios como el hogar, el trabajo y la calle se haga perpetua. La consecuencia de educar en la diversidad sexual será contar con una sociedad más inclusiva y respetuosa, no solo con respecto a la orientación sexual y a la identidad de género, sino también a otros aspectos que afectan a sectores discriminados por su origen étnico, a su nivel socioeconómico, su ocupación o incluso estado de salud. Una sociedad sin discriminación es también una sociedad más sana, con menos problemas de salud mental, con menos violencia y con mejor acceso a servicios de salud. Y por todo eso, la educación integral en sexualidad, que incluya educación en diversidad, es más necesaria que nunca. Hasta entonces.